Ya se ve perfecto. Muy buenas, queridos amigos, señoras, señores, bienvenidos a Más que Palabras en este miércoles 20 de diciembre. Mirar estas fechas o decirlas, 20 de diciembre ya tiene sonido y perfume a Navidad. Estamos enfrentando el último programa de este año, después haremos un pequeño descanso y regresaremos ya en 2024. Pero tenemos por delante todavía un buen rato para el debate, para el análisis en una situación regional, local, nacional e internacional, pues siempre muy interesante, como lo son también nuestros buenos amigos y colaboradores. Domingo García Pozuelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, bien, muy bien, y encantado de estar aquí en el último programa de esta temporada previa al año 2024. A las fechas navideñas. Inauguraste la temporada también, sí. y estás ya poniendo el punto final o el punto y seguido a este 2023. Debe ser por la edad que me pones al principio y al final. Que nos queda todavía mucha temporada. Por cierto, Domingo, enhorabuena porque el calendario del Colegio de Arquitectos, bueno, enhorabuena, vamos a decirlo, tiene una fotografía tuya, una instantánea sensacional. En esa tradición también que se sigue manteniendo, va a menos, lo de dar calendarios o editarlos en esta parte final del año. Bueno, esto debo decir que hace muchísimos años en el colegio, yo no, antes de ser decano, yo hacía un concurso de fotografía y arquitectura que participaban muchos de los de la agrupación fotográfica de La Rioja, y luego se editaba un calendario y aquella tradición se mantiene, y hace 15 días así, pues el que lleva esta responsabilidad dentro del colegio me llamó para decirme si podían publicar esa foto, que la tenían porque se había publicado en la revista del colegio también fragmentos sobre cosas de ciudad y demás. Y entonces, pues claro, encantado, y por otra parte, pues bueno, pues la he visto ya impresa y ha quedado muy bien, y estoy encantado de que se haya publicado. Pues mirando ya al 2024 está también nuestro compañero Pío, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, estupendamente. Acabando las tareas del 23, que ha sido bonito, interesante. Sí, intenso. Intenso. Vamos a ver cómo viene este programa también con María Ángeles Matute. María Ángeles, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, bien. Ayer en rueda de prensa nos contabais que se va a intentar llevar la Navidad a diferentes zonas de la ciudad, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Luego entraremos en esa materia navideña que siempre también es bastante polémica. Las luces están bien, este año están mal, no hay animaciones. Eso da mucho juego, ¿eh? Sí, tanto que da juego. Y Paco, Francisco Con, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal afronta uno de estas semanas tan diferentes? Pues muy bien, y siguiendo con la tradición, estamos en Navidad, traeremos aquello de los últimos serán los primeros, ¿no? Eso es. Y como somos los últimos del año en la tertulia, oye, pues igual aquí somos los primeros del 24. Igual, ya veremos. Vamos con reflexiones primero sobre política nacional, porque continúan los movimientos en torno a ese pacto de legislatura. Lo más reciente ha sido la sesión parlamentaria de esta misma mañana, con rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ahora lo veremos, pero ¿qué comentario os apetece destacar en el arranque, Domingo, sobre los acuerdos para la amnistía, sobre, por ejemplo, Bildu y esa moción en el Ayuntamiento de Pamplona, o la propuesta de reunión entre Sánchez y Feijóo? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, respecto al tema de lo de la amnistía y otras muchas cosas que se deciden dentro del gobierno y luego pues son ratificadas o previamente discutidas en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados, una de las preguntas que me hago desde hace ya bastante tiempo, y más en estas últimas legislaturas, es la prerrogativa que le ampara a un presidente del gobierno y a un gobierno para poder llegar a decidir tantas cosas, y sobre todo cosas que no están dentro de los programas electorales. Es decir, el tema de la amnistía, sin entrar en el debate de si está bien o está mal, que evidentemente tengo mi opinión, pero me parece que realmente hay un exceso de prerrogativas que se adoptan desde un gobierno, en el que parece que es que no haberlo dicho o haber dicho incluso lo contrario, como es el caso de la amnistía, no tiene ninguna importancia, porque luego se cambia de opinión, dicho por otra parte por el presidente del gobierno, y al final esto se aprueba. Estas cosas me sorprenden. Luego, respecto al tema de Bildu, me parece realmente bastante ignominioso, es decir, al final pactar por la necesidad de consolar o contentar a los de Bildu, que a su vez le apoyan en el gobierno,
y pactar con estos herederos del terrorismo y al mismo tiempo decir, como ha dicho el ministro Puente, que son un partido plenamente democrático y que además están integrados en la democracia y tal, pues hombre, yo no voy a discutir que estén dentro de la democracia porque teóricamente lo están, pero que sean plenamente democráticos cuando todavía no han condenado ni han dicho muchas de las cosas que se tenían que haber dicho respecto a muchos de los muertos y asesinados por ETA, y que seguimos sin saber quiénes son la autoría, ni siquiera ellos la han condenado. Pero bueno. Pío, esto es como el sorteo de la Champions, en el que hay muchas bolas para elegir. ¿Tú cuál sacas para el comentario? A ver, ¿cuál saldría? ¿O No lo ¿cuál sé. te apetece? ¿Ninguna? No sé si ninguna es igual la palabra, ¿no? Pero bueno, respondiendo un poco a lo que ha dicho Domingo, claro, en el fondo las prerrogativas son que estamos en un sistema parlamentario y uno busca sus apoyos y evidentemente yo, por ejemplo, que me posiciono en contra de la amnistía y creo que es una mala jugada, pero al final no deja de ser una jugada perfectamente democrática en este sentido. Otra cosa es que luego en las elecciones el elector sea capaz de cuestionárselo al dirigente que ha obrado así, ¿no? Y lo que sí que es criticable, y yo creo que esa es la labor nuestra, o la que yo asumo como periodista, es criticar sobre todo el ocultamiento, que a mí me parece casi lo más grave de todo. Es decir, porque fíjate que en la cuestión de la amnistía se ha estado hablando mucho, se achacaba mucho cuando Felipe González, que decía que no iba a entrar a la OTAN, luego entró a la OTAN, bueno, convocó un referéndum. Fue aquello de la OTAN de entrada, ¿no? Eso es, pero convocó un referéndum. Entonces yo no hubiera tenido ningún problema si el acuerdo hubiera sido, pues vamos a convocar un referéndum para ver si estamos de acuerdo con la amnistía. O si lo llevas en el programa electoral, oiga, la amnistía puede ser por lo menos planteable, ¿no? Lo mismo con los pactos con Bildu. Yo estoy de acuerdo en que Bildu es un partido legal, democrático. Que un partido sea legal y democrático no quiere decir que sea necesario pactar con él. Es decir, está dentro del juego democrático, como está Vox, y no creo que al PSOE se le ocurriera pactar con Vox. Claro. Entonces, son partidos que están en el juego democrático, que son legales, que deben seguir siendo legales, por lo menos en mi opinión, por supuesto, pero creo que a Bildu todavía le falta hacer recorrer un trecho hasta ser completamente homologable, digamos, ¿no? Y ese trecho, por más pasitos que da, todavía no lo da con la sinceridad que creo que es necesario darla, ¿no? Que es, reconocer que el terrorismo de ETA no fue no solo un episodio pasado, que efectivamente es un episodio pasado, sino que además es un episodio pasado que no debió producirse y que lleva aparejado la petición no solo de reconocimiento de ese daño causado, sino además la posibilidad de ayudar a esclarecer los crímenes que todavía no se han esclarecido. Que son cientos, ¿eh? Que son cientos. Asuntos para comentar, María Ángeles, muchos. ¿Cuál te llama más la atención? A ver. Bueno, yo creo que un poco toda la situación en contexto, ¿no? Yo creo que casi que vamos a tener que volver a poner la filosofía como asignatura, porque creo que es un poco lo que les falta, ética, en fin, en ese sentido. Todo está dentro del juego democrático, eso sí, pero yo creo que este juego democrático que tenemos tendría que tener unos baremos en los que pues igual uno no tuviera capacidad de hacer ciertas cosas, ¿no? Estoy de acuerdo con Pío, que hay partidos que todavía deben ser legales y son democráticos, pero todavía les falta un camino para estar en equipos de gobierno, eso yo creo que sí. Y desde luego no me gusta nada que además a todo esto le subimos más bronca, porque todo el rato es más bronca, ¿no? En vez de intentar ir solucionando los problemas, como sea, intentar al final pues llegar a acuerdos que sean reconocidos por todos, no solamente por una parte, pues parece que vamos sumando por una parte y por otra más bronca. Más desencuentros. Ahí son imágenes de la manifestación de este fin de semana. Nos encantará tener a José María Esteban en próximas fechas, porque él seguro que nos da una opinión muy autorizada sobre el ambiente, sobre la sensación que hay ahora mismo en Navarra y en Pamplona con este movimiento. Paco, a ver. Bueno, pues yo creo un poco en el 23 hemos cerrado un doble ciclo que se inició en el 14 aproximadamente, en 2014 con la irrupción de los nuevos partidos, ¿no?
con Podemos, Ciudadanos, cuando dio el salto del ámbito catalán al ámbito español. Hay un artículo extraordinario de Pillo del pasado fin de semana sobre... Como todos los artículos de Pillo. sobre la evolución de estas formaciones y en concreto porque hay símbolos, lo veíamos hace unos días, ¿no? Ya se alquila la sede de muchas de estas formaciones. Quedan vacantes, se quedan vacías, sin mobiliario, sin gente, sin afiliados y efectivamente sin proyecto. Ese ciclo que se inició entonces cambió a un ciclo que creo que se inició en el 18, más o menos, que por primera vez en España en gobierno, no hablo de ayuntamientos, hablo de comunidades autónomas, se inició un ciclo en el que el partido que había perdido llegó al gobierno. Es decir, en Andalucía, si mal no recuerdo, fue el primer ejemplo en el 18 con el primer mandato de Moreno Bonilla. En las elecciones autonómicas del 19 se repitió, ¿no?, en diversas comunidades autónomas que los partidos que habían perdido llegaron al gobierno y eso no había pasado todavía, ¿no?, en la etapa, y ahora lo hemos cerrado en España. Ya hemos finalizado el ciclo de que partidos que no son los que ganan las elecciones, los que tienen más votos, pues los acuerdos parlamentarios les llevan a... Y no te olvides, primera vez que una moción de censura triunfa en España, en el ciclo democrático. En el 18 también, fue la primera vez que se inició. Yo, mi opinión sobre la amnistía, pues ya la he dicho y la he dejado clara. Y creo que al Partido Socialista, a mi partido, el precio político de estos acuerdos parlamentarios, desgraciadamente lo veremos en el futuro, en la próxima confrontación electoral general, de la misma manera que hasta cierto punto yo creo que el PP en las elecciones generales pagó sus acuerdos con Vox hasta cierto punto. Sí. Y no tanto porque perdiera votos el Partido Popular o hubiera un trasvase muy relevante de Vox al PP, sino por la movilización de la otra parte del espectro ideológico, ¿no? Yo creo que en el 23 cumplimos un ciclo, veremos a ver cuál es el ciclo que se abre ahora con los nuevos gobiernos. Veremos. Tenemos ese extracto del pequeño... Como decía María Ángeles, estamos en tiempo de mucha confrontación, de discrepancias y hoy también la ha habido en el Congreso de los Diputados entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Saben que estaba sobre la mesa una futura reunión de ambos líderes. Se han referido a esto en estos términos. Vamos a verlo. Y también lo queremos hacer con la oposición, señor Feijóo. Lo queremos hacer también con el Partido Popular. La anterior legislatura no fue posible. Quizá por la proximidad de las elecciones, acaso por la presión externa o interna que, en fin, usted ha sufrido por los ultras de dentro o de fuera de su partido, ¿no? Pero esta legislatura acaba de echar a andar, tenemos por delante 4 años y creo que España necesita acuerdos, señor Feijóo. Por eso, pues he ofrecido al jefe de la oposición 3 acuerdos de desarrollo constitucional y de importancia vital para los ciudadanos. Creo que lo es la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras 5 años de bloqueo. Creo que también lo es la reforma del artículo 49 de la Constitución para dignificar el trato de las personas con discapacidad que hoy no se sienten reflejadas ni reconocidas en ese artículo de nuestra Constitución, eliminando el término disminuido. Y creo también que es necesario la reforma del sistema de financiación autonómica, pues para garantizar, como he dicho antes, los mejores servicios públicos a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera. Muy bien. Como quiera, sin mediador. ¿Le parece a usted bien reunirse sin mediador conmigo, señor Sánchez? Donde quiera. En Ginebra no. En el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial. Por tanto, señorías, si usted quiere, nos vemos el día 22, fecha elegida por usted, donde en el Congreso de los Diputados, con un orden del día oficial y sin imposiciones y sin soberbia. ¿Será usted capaz, señor Sánchez? Yo sí. Bueno, aunque se envuelve toda esta teatralidad parlamentaria, María Ángeles, sigue el desencuentro, ¿eh? Sigue... Totalmente. Aunque yo confío, yo tengo la sensación, yo apostaría que sí que se van a reunir y van a hablar. No lo sé, no lo tengo yo muy claro, que se vayan a reunir y que vayan a hablar. Yo creo que vayan a hablar igual sí, parece ser que en el Congreso van a hablar, eso parece claro. Y que va a ser tipo bronca. Yo creo que la legislatura empieza así y no creo que cambie, al menos en el primer año. Creo que no, que las reuniones si son, serán teatrales también. También. Paco, ¿se van a juntar? ¿Van a hablar? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que se ven este viernes, seguro. Seguro. Sí, yo creo que sí. ¿En el Congreso? Sí, en el Congreso. Sí, sí. ¿Qué se dirán? Pues no lo sé. El presidente del Gobierno le comunicó 3 puntos del orden del día, los acabamos de escuchar. Dicho, sí.
y creo que esta mañana el Partido Popular ha emitido una carta con 10 puntos que le gustaría tratar. Pues imagino pues que habrá 13 puntos, entonces entiendo en el orden del día. Una reunión política de 13 puntos puede ser una reunión política de muchas horas, y más teniendo en cuenta. Imagino que debiera haber más, imagino que habrá más, pero sí tengo claro que este viernes se reunirán, sí. Domingo, sensaciones. Bueno, yo, en relación con lo que he dicho ante María Ángeles, es verdad que debería haber has dicho filosofía, yo creo que además debería haber algo de ética en todo este comportamiento de todos estos personajes políticos. A mí me parece que, claro, que estar alegando como se está alegando continuamente al bloqueo del Partido Popular respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial no responde nada más que hay un personaje, si no me equivoco, que estaba en la serie Bonanza que se llamaba Trampas. Y claro, es muy difícil que una oposición entre al trapo de una reunión donde le pueden meter 5 goles por la escuadra, porque realmente no se va a renovar de una manera objetiva el Poder Judicial, sino que además las propuestas que ha hecho, creo que el Partido Popular, están en relación con lo que exige Bruselas, y por lo tanto lo que se trata es de que el Consejo General del Poder Judicial se renovara mediante una reforma del procedimiento de elección de los jueces que forman parte de él. Entonces, claro, todo esto pues son escenas que evidentemente responden a la teatralidad de la política, pero a mí me parece que tenía razón también con la ironía que le ha castigado Feijóo a Pedro Sánchez, diciéndole pues que claro, es que hay reuniones en Ginebra. Se habla de conflicto como si esto fuera un problema entre Gaza y Israel. Y somos un solo país que se está reuniendo en Ginebra con un mediador y negociando una soberanía nacional en el fondo, que no es ni más ni menos que las cesiones que se hacen, por cierto, que se habla mucho de Vox y con razón. A mí me parece un partido enormemente antipático y bastante pernicioso para la democracia española, aunque tienen todo el derecho, lo mismo que Bildu, de estar como partido político y estar en sus convocatorias electorales, pero realmente es que, claro, el Partido Socialista está pactando con lo peor de cada casa, porque entre el PNV, Junts y Esquerra es que es lo más radical que podemos tener en este país, antidemocráticamente además, porque lo que pretenden es la ruptura de España, los privilegios y que a los demás nos den morcilla. Entonces me parece que realmente estas ironías que ha dicho Feijóo tienen su razón de ser, al margen del puro teatro que tiene la propia política en España, por lo menos, que es lo que uno conoce. Pío, esta sí que es otra de las noticias. Vamos a ver enfrentamientos dialécticos en el Congreso con Alberto Núñez Feijóo, a ver qué tal se maneja en estos atriles. Yo creo que Feijóo tiene un problema que todavía no ha resuelto, me da la impresión que todavía no ha resuelto, y es qué tipo de oposición quiere hacer. ¿Quiere hacer una oposición frontal, total, apartarse por el miedo a que le engañen, por lo que sea? ¿O quiere hacer una oposición que sepa discernir los temas? Es decir, yo creo que la oposición debe discernir los temas. Es decir, en el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, yo creo que esa pelota está en el tejado del PP, claramente, porque así lo determina. Bueno, en el fondo está en el tejado del PP y del PSOE, pero en este caso está en el tejado del PP porque además la idea de renovar el método de elección del Consejo General del Poder Judicial me parece muy interesante. La pregunta sería por qué no lo hicieron ellos cuando pudieron, ¿no? Porque lo llevaban, creo, en el programa electoral del año 11 o tal, sí. Y Rajoy no se le ocurrió en ese momento y podían haberlo hecho. Con lo cual ahora lo que debe hacerse es renovar el Poder Judicial y a partir de ahí presentarse a las elecciones con esa propuesta electoral. Pero creo que Feijóo debe analizar qué tipo de oposición quiere hacer. Yo creo que, a mí me parece bien, yo defiendo el derecho a manifestarse y me parece que tiene todo el derecho y además es una ocasión para manifestarse en las calles, pero no puede quedarse ahí una oposición. Entonces, más allá de la teatralidad y de las y de ironías, todo, las ironías y tal, pero creo que sí deben reunirse y deben llegar a acuerdos con independencia de que el PSOE esté llegando a acuerdos con fuerzas que nos resultan no ya antipáticas, sino con un prófugo, que es ya lo último. Pero creo que se deben diferenciar las cosas, ¿no? Y saber que si un partido quiere tener sentido de Estado, eso obliga a cerrar pactos con el otro. Otra cosa es que para evitar en este juego de la política, bueno, pues Feijóo tenga que poner, marcar claramente cuál es su posición, pero eso no debe evitar, y creo que la renovación del Consejo General de Poder Judicial es urgente y debería hacerse ya, con independencia de que luego Feijóo pida que se cambie el sistema de elección de los jueces
y que se presente a las elecciones que haya con esa propuesta, ¿no? Claro. No sé si queréis alguna reflexión más sobre el capítulo nacional. Yo, si Paco, me permites, Domingo, Paco, es sí, una, claro. en relación a lo que dice Pío, que hemos discutido entre él y yo, en el sentido más cordial del corte de la palabra, que, claro, efectivamente, yo estoy de acuerdo también con que se tiene que renovar el Consejo del Poder Judicial, pero que en la forma en la que ha cooptado todos los poderes que ha tenido a su alcance el Partido Socialista, es decir, desde el Constitucional, incluso empresas adláteres, hoy estamos con el tema de Telefónica y la probable entrada del capital, nuestro capital, porque es el de los ciudadanos. La SEPI no tiene 2.500 millones para desembarcar allí como Pedro por su casa. Entonces yo entiendo los recelos, yo estaría receloso, si tuviera que negociar con Pedro Sánchez, estaría absolutamente receloso de decir, renovamos el Poder Judicial, de acuerdo, el reparto de cromos que se han hecho hasta ahora, que yo no estoy de acuerdo con él, porque al final nos metería a la sociedad española, no a mí en particular, a la sociedad española, un gol por toda la escuadra y volvería a ser como el Tribunal Constitucional, que lo ha cooptado el Partido Socialista y al final ha hecho que aquello, si se recurriera a ello, que además directamente al Constitucional, que por cierto, parece ser que hay un paso previo por una decisión o una sentencia del Constitucional de que cualquier cosa que afecte al ámbito europeo, del derecho europeo, tiene que ir primero a Europa. Pero si se fuera directamente al Constitucional con un recurso por la aprobación de la amnistía, le iban a dar la razón al Gobierno en este momento y a todos los que son sus socios para liberar a un prófugo de la justicia y a todos los que han hecho malversación de fondos públicos. Entonces, realmente, yo creo que hay muchos recelos. Entiendo los recelos y el problema, pero también entiendo que el sistema nuestro es así, y está así puesto en la Constitución y en las leyes. Y se ha venido haciendo así, lo ha venido haciendo así cuando el PP podía cambiarlo y no lo quiso cambiar. Se ha venido haciendo así y yo reconozco que uno de los grandes problemas que tiene la democracia española es la colonización que los partidos políticos hacen de todas estas instituciones que deberían ser neutrales. Pero en este caso, ante una situación de esta urgencia, yo creo que lo que primero que se debe hacer es renovar el Consejo, que ya habían llegado a un acuerdo Pedro Sánchez y Casado. Ya habían llegado a un acuerdo con los nombres y que el PP se echó atrás porque, por otro lado, el PP estaba entonces, el PSOE estaba entonces, creo que era con la idea de modificar el Código Penal, pero yo creo que cada cosa va por su carril, es decir, a mí yo estoy en contra de esa idea, pero si han llegado ustedes a un acuerdo para renovar el Consejo debe ser renovado. Es más, 3 días antes de que echara marcha atrás el PP, salió Cuca Gamarra diciendo que eso iba a ser así, aunque se aprobara la reforma del Código Penal en la ley en lo que se refiere a... Prefiero que hable Paco, no voy a interrumpirle. Yo creo que un poco lo que decías tú, ¿no? Yo creo que Feijóo todavía no ha sentado qué tipo de oposición va a hacer. Y de entrada, en relación al Consejo General del Poder Judicial, está planteando no solamente cambiar de nombre, sino cambiar el sistema, que es otra cuestión. O sea, quiero decir que hay muchas cuestiones sobre la mesa, pero mientras estemos en esta operación bronca, pues es muy difícil cualquier pacto parcial, ¿no? Que sí que es cierto que puede tener sus reticencias, porque claro, el PSOE está pactando o quiere pactar con el PP, pero está pactando a la vez con los independentistas. Bueno, entonces ahí pueden tener, y hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no me va a salpicar, que yo creo que es la pregunta fundamental, hasta dónde no me va a salpicar si pacto con el PSOE cuando está haciendo unos pactos que yo considero contra natura, es decir, trazar las reglas del juego que todavía están en este nuevo baremo sin trazar. Y cuando tienes a Vox por detrás, que sabes que va a aprovechar cualquier dificultad para volverte a colgar el cartel de derechita cobarde. Sí. Es así. Lo ha hecho Paco. esta mañana ya. Sí. En esto yo creo que si históricamente vemos cuáles han sido los procesos de bloqueo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, yo creo que es un hecho objetivo que siempre se ha bloqueado cuando el PP está en la oposición. O sea, eso cuando uno va repasando, ¿no? Yo recuerdo cuando llegó Rajoy, Rubalcaba pudo haber bloqueado aquello, sin embargo se llegó a un acuerdo en cuestión de días, ¿no? Por lo tanto, llevamos muchos años con un órgano fundamental, que no es un órgano jurisdiccional, es el órgano de gobierno, ¿no? de los jueces bloqueados, y creo que eso está fundamentalmente en el debe del PP. Yo lo creo sinceramente que eso no se haya hecho antes. Cambiar las reglas del juego en medio del partido yo creo que es una cosa bastante complicada. Yo, por ejemplo, soy completamente contrario a que los jueces elijan entre ellos, por ejemplo. Personalmente, yo creo que un poder del Estado no se debe elegir entre sus miembros, ¿no? Pero bueno, eso puede haber opiniones absolutamente diferentes y discrepantes. Es algo de lo que tendrán que hablar los partidos políticos para ver a qué acuerdos se llega. Es evidente que el Partido Socialista ha cometido errores
en el ámbito judicial, pues como nombrar fiscales a alguien que acaba de salir del gobierno, cuestiones así, que podía haber elegido otro tipo de perfiles perfectamente, perfiles también jugando en el juego que se juega, progresistas, ¿no? Del ámbito, en vez afines, de afines, en vez de sacar a alguien casi del gobierno y ponerlo en puestos fundamentales. Y evidentemente eso es algo que también está en el debe del PSOE. Pero yo creo que algo tan fundamental como el Consejo General del Poder Judicial debiera estar resuelto ya, y es algo que sí me parece urgente que se haga, muy urgente que se haga. A veces da la sensación de que solamente todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial los eligen a dedo el PSOE y el PP. Y eso es falso. Hay un alto porcentaje que son elegidos ya por los propios jueces. Es decir, lo que estamos hablando es de una minoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Efectivamente. Hay una cosa que me gustaría añadir, porque además esto siempre me chirría, y es cuando los órganos del Estado, con los que en este caso el Consejo General del Poder Judicial, se habla de jueces progresistas o de jueces conservadores, que evidentemente lo hay y es una realidad. Por cierto, fue el PSOE el que cambió el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Eso no lo cambió el PP. Y además nos dice Guerra ahora que él no se atribuye que él no se asume esa frase, pero dijo aquello de Montesquieu ha muerto. Bueno, en fin, yo no voy a entrar en la discusión si lo dijo o no lo dijo Guerra, porque tampoco lo sé. Lo que sí es cierto que se ha atribuido a Guerra durante muchos años. Pero a mí hay una cosa que es que me sorprende, esto de jueces progresistas y jueces conservadores. Uno se imagina la medicina ejercida por médicos conservadores o médicos progresistas y que sea esa medicina diferente si lo elige uno a otro. Yo creo que un juez, por encima de cualquier cosa, tiene que tener el equilibrio mental y la ética, vuelvo otra vez a la ética y la filosofía que has dicho, para que no haya necesidad de que su propio pensamiento político, su propia inclinación ideológica le lleve a dictar sentencias o a tomar decisiones en función de los intereses de un partido o de otro. Y por lo tanto todo esto siempre me choca, es decir, has dicho una cosa que estoy de acuerdo, es decir, afines a ellos y no necesariamente exministros que salen hoy del ministerio y mañana entran como fiscal general del Estado o cualquier otro cargo similar. Pero realmente es que estamos llegando a una situación en la que damos por normal algo que a mí no me cabe en la cabeza, y es que un profesional de la judicatura, como un profesional de la medicina, como un profesional de la arquitectura, de la ingeniería, del periodismo, pueda hacer algo en contra de no solamente de su ética, sino sobre todo del criterio que le debe regir en la objetividad. Por ejemplo, en un periodista tiene que ser en su profesión algo al margen de su ideología. Y en la judicatura con mucha más razón, porque se están jugando cosas mucho más serias. Es decir, un periodista puede mentir o decir algo, una barbaridad hoy, pero no tiene más trascendencia de la que poner, y además ya se le llevará a los tribunales si llega el caso, puesto que si ha denunciado algo que es falso, pues el interesado le podrá denunciar. Pero claro, un juez. Y hay una cosa que no me olvido, y es que la moción de censura a la que tú has aludido, resulta que aquella se hizo por una coletilla que puso un juez de Prada, creo que se llama, si no me equivoco, en el que propició con una mentira que luego le afeó el Tribunal Supremo, que realmente lo que tenían que haber hecho era haberle puesto una sanción, en mi humilde opinión, haberle suspendido de empleo y sueldo durante un tiempo, porque lo que no puede un juez, y vuelvo por otra parte a la ética, no puede un juez exponer algo que interesa a un determinado partido para que se provoque una moción de censura y que haya un determinado gobierno, del color que sea. Me da lo mismo que lo hubiera hecho la derecha que lo hubiera hecho la izquierda. Pues por finalizar este capítulo de la justicia, yo ya que está aquí María Ángeles, lo publicaba el periódico hace días, y todo esto en un escenario de gran atasco en la justicia cotidiana, en la de los ciudadanos, las empresas, los autónomos, en la que los abogados, los letrados, os veis metidos en una rueda que va muy lenta y que no paráis de denunciar. Es una locura, absolutamente una locura. Yo a veces me pregunto si realmente al poder político le interesa que el poder judicial funcione. Porque ¿Te lo preguntas de verdad, sinceramente? Sí, me lo pregunto de verdad, porque es que no faltan medios. O sea, es que eso es evidente. Y esto no es de hace muchos años. Sí. Terminamos con el capítulo político. Paco, decías que tú crees que esto le va a pasar factura finalmente al PSOE, parte de sus votantes, su electorado, pero fíjate, aquí hace una semana se dijo, está funcionando bien el argumento que también se ha comentado aquí, se ha dejado caer de, bueno, sí, todo esto está mal, pero no gobierna la derecha y no está la ultraderecha. Sí, no, yo entiendo. Ese es el ¿cómo decir? El madero al que se agarra el náufrago, ¿no? Sí, yo entiendo que haya gente que piense así, pero sé que fue un porcentaje de militantes del PSOE pequeño, muy pequeño, como ya era previsible, ¿no?, que se pronunciaran en contra.
un 12%, digo, pero si es un 12% entre los militantes, que será entre los votantes, ¿no? Claro. O sea, yo creo que es la pregunta que la dirección de mi partido debe hacerse, y yo creo que aquí, como bien sabéis, existen los tracking prácticamente semanales, y eso es algo que se está viendo, y en las encuestas de opinión pues se visualiza. Al margen de las encuestas de opinión, yo creo que objetivamente es así, porque cuando uno hace lo contrario de lo que dice, de lo que ha estado diciendo mucho tiempo, eso al final siempre te pasa factura, ¿no? Y creo que es lo que desgraciadamente nos va a pasar. Pío, Tampoco estaría mal que preguntara el CIS. No estaría mal, no estaría mal. No estaría Con mal. todo el follón de la amnistía, el CIS se le ocurrió preguntar qué le parece a usted los triunfos de la selección femenina de fútbol. Pues, Cierto. Pues estupendamente, Claro, claro. le honra el que ha sido sincero en cuanto a que él dijo que no estaba de acuerdo con la amnistía y que tú confesaste públicamente que no habías votado a favor de la amnistía. Y bueno, pues supongo que eso te pasará factura a ti, no en lo personal, que tendrás tu vida hecha como es lógico profesionalmente, pero que dentro de tu partido pues tendrás también gente que no comulga con esa franqueza tuya por decir realmente lo que tenías que decir. O sí. Bueno, o sí, O sí, nunca se sabe. o sí. Efectivamente. Dentro del partido, Yo de creo todo que habrá. Paco está mirando por los intereses Yo del partido, tengo- del Claro, PSOE, claro, claramente. Claro, Yo hombre, tengo- evidentemente que mira por los intereses de su Porque- partido, yo lo porque- entiendo, yo por si eso, formara porque- parte de un partido político pues estaría convencido de que mi pertenencia a ese partido es necesario Claro. para el país, pero No, pero lo que dice es cierto, al final les va a pasar factura. Hombre, claro que Entonces no. está mirando por el interés pero del no sé partido. si tanta factura, realmente Sí. yo no dudo No. mucho en estos momentos, Paco, perdóname, Sí. pero yo creo que hay mucha todavía militancia casi hooligan en ese término del fútbol, en el que, oye, que pierda el Madrid, pues perfecto, que pierda el Madrid, o que pierda el Barcelona, aunque juegue perfectamente. Sí, y en pero este... esos no cambian el gobierno. Pero los No, mili- no, militantes esos no son cambian muy el pocos. gobierno. En todos los partidos Los militantes son Sí, muy pocos. pero esos Sí, no sí. cambian el Y no. gobierno. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, va a depender mucho de cómo funcione la legislatura y del tiempo que pase. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez juega a que esto se va a olvidar. Que se va a dilatar, que sí, como sí, claro. vamos a escándalo por semana, pues es como una cosa por como día que, casi. que uno no da abasto. Pero claro, es muy difícil también que esta legislatura avance, y eso que los primeros presupuestos, que son los que un poco le pueden dar cuerda para 2 o 3 años, los tiene, parece bastante atados. Pero claro, nos encontramos que dentro del gobierno, lo curioso de aquí es que casi el juego entre el PSOE y el PP va a ser mucho menos interesante que el juego de oposiciones dentro del propio gobierno, Sí. porque nos encontramos a Bildu y al PNV que van a estar ahora Mirando a sus propias peleándose urnas. Sí, sí. por las elecciones vascas. Esquerra y Junts, Lo porque, mismo. en fin, Junts se llevará muy mal con el PP, pero se lleva mucho peor con Sí, Esquerra. Otra sí, cosa es que tengan que estar juntos. Por marcar ¿no? la hegemonía en su Entonces, territorio, claro. veremos a ver cómo avanza esto. Ahora Podemos contra Yolanda, es decir, a Podemos, en fin, su enemiga número 1 es Yolanda, no es ninguno, no es ni siquiera Abascal, es decir, es Yolanda Díaz. Y entonces a ver cómo dentro del gobierno se van articulando todas esas enemistades íntimas entre cada uno. A Efectivamente. ver cómo recibe la sociedad española de aquí a 6 meses cuando llegue Puigdemont, porque Puigdemont no va a llegar a Barcelona discretamente y se... No. Es decir, va a haber No tiene pinta. Va a hacer un paseo como Franco cuando recibiese Eisenhower por la Gran Vía de Madrid, en este caso por la Gran Vía de Barcelona. Y eso va a ser muy difícil de soportar también. Entonces, bueno, veremos a ver, ¿no? Lo dejamos aquí, hacemos una pausa. No sé si querías añadir algo más, Paco. No, bueno, un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? El coste que puede tener, y yo creo que igual nos preguntas luego por los propósitos, ¿no? Claro, Pero yo que soy muy tengo aquí partidario apuntado. de que realmente de que en el gobierno de España estén representados pues fuerzas que existen y van a seguir existiendo, ¿no? Y eso, bueno, pues Aznar y González ya lo comprendieron hace mucho tiempo, ¿no? Con sus pactos con Convergencia y con el Partido Nacionalista Vasco en aquellos momentos, ¿no? Pero claro, todo tiene que tener algún límite, ¿no? Y yo creo que está llegando ya el momento de que en España las dos principales fuerzas políticas le puedan dar puente a otro para no tener que dar un salto a ciertas líneas que parecían infranqueables, ¿no? Hablo de facilitar que el PP no tenga que pactar con Vox para poder gobernar, ¿no? Si es que gana las elecciones. Claro. Y de la misma, y recíprocamente, que el PP pues, pueda facilitar gobiernos del PSOE. Eso no ha sucedido, por eso he querido Bueno, decir ha sucedido en algún ayuntamiento. Sí, pero, Ya, pero- lo que he querido decir es que se inició el ciclo este de... el PP fundamentalmente es el que estrenó gobernar perdiendo en el 18 y 19, ¿no? Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla-León, gobernó perdiendo, y ahora hemos dado el salto a nivel nacional, con el PSOE perdiendo ha logrado gobernar, ¿no? Yo creo que es momento de que se pueda dar algún tipo de acuerdo
de ese tipo. De hecho, hubo un ejemplo, perdona, sí. también paradigmático, y además con lo que hablas de las resistencias a las fuerzas periféricas, que fue el de Pachi López, también, como Lehendakari. Sí. Bueno, y el PSOE lo hizo en el Eso 16 y se desangró ciertamente con la abstención en la segunda investidura de Rajoy, ¿no? Sí, O sea Pío. Que de hecho, hablaba antes Domingo de la moción de censura, hay que recordar el papel clave que jugó en esa moción de censura el PNV. Sí. Tengo mis muchas dudas de que no esté ahora mismo lamentando aquella decisión. Bueno, no lo sé, porque el PNV es un misterio. Por eso tengo mis muchas dudas, porque porque es un partido que es lo más parecido a una religión, entonces no se entra en De todas maneras, hay pero tal como está el PNV ahora, viendo cómo Bildu, gracias entre otras cosas a una operación gigantesca de blanqueamiento, puede quitarle lo que a él verdaderamente le interesa, que es el gobierno vasco. No sé yo cómo van a soportar. Yo, con todo respeto hacia el partido de Paco, yo del Eneco Andueza, cuando dice que él no pactará jamás con Bildu, permitirme que diga que tengo mis dudas, porque a la vista de lo que está sucediendo, cualquier cosa es posible. De hecho, Pamplona, ahí está el ejemplo de hace 4 días. Dijo Eneco Andueza que él no iba a hacer Lehendakari a alguien de Bildu. No dijo que fuera a pactar con Bildu para ser él mismo Lehendakari. Bueno, bien. Esa es otra. Hay un pequeño matiz que añadir. En cualquier caso, no es un matiz pequeño, sino porque, sino sobre el conjunto de la conversación. Porque eso quita al PNV de la ecuación. Claro. Y el PNV... No, pero bueno, ya yéndome más a lo general y menos a lo particular, hemos hablado de la amnistía, de todo esto y de los pactos y los enjuagues que hacen los partidos políticos, pero el problema real es el de la sociedad española. Es decir, estamos discutiendo, y con toda razón por otra parte, sobre lo que es la gravedad de la situación política con estos pactos que está haciendo el PSOE con lo peor de cada casa, como he dicho antes, y me ratifico en ello, pero realmente los perjudicados somos la sociedad española, porque está la economía deteriorándose, porque hay una inflación alta, porque hay mucho más parados de los que dicen, porque todos esos de los fijos discontinuos y todas esas historias, y al final eso es lo que realmente me parece que es preocupante, porque realmente creo que el problema de la sociedad española no es si hay o no hay amnistía, que lo es, sino todo lo que hay alrededor de todo ello y los problemas serios y el del pan de cada día, eso es lo que no se mira con atención. Pues lo dejamos aquí, hacemos una pausa, pero está muy interesante la tertulia, el análisis de nuestros colaboradores, y hablando de esa posición de Paco, yo me gusta recordar, se habla siempre de la prensa, del papel del periodismo en el siglo XXI, de los periódicos escritos. La repercusión de esa tribuna nos sigue sorprendiendo a muchos, ¿verdad? Ahí estaba, impresa en papel, y armó un pequeño terremoto. No se vayan, que seguimos ahora después de la publicidad con más asuntos también de aquí, de nuestra comunidad. Hasta ahora. Gobierno de La Rioja.